Entonces, entre los alumnos de allá y los alumnos de acá se hizo este proyecto. Bueno, leyendo un poquito las actividades de la maestra Castorena, ella tiene estudios en 1982 de diseño de interiores en el Tecnológico del Ángel. Es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica. De 1991 a 1992 estudió especialización en diseño ambiental aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana y también graduada con mención honorífica. Y posteriormente pues sus estudios de maestría en diseño en la línea de arquitectura bioclimática también aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente está cursando el doctorado también en la línea de diseño en arquitectura bioclimática. Ha sido profesora aquí en la UAM desde 1988 en el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño y actualmente dirige el área de arquitectura bioclimática. Ella es la jefa de todos nosotros. Bueno, de 1994 al 97 fue directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio de Tepozotlán, en el Estado de México, y en el 2004 participó como asesora en el mismo organismo. Miembro fundador y asesor técnico de la Asociación Civil Ecologista, ACET, miembro activo de la Asociación Nacional de Energía Solar, miembro fundador de la Red Nacional de Arquitectura Bioclimática. En este año se hizo acreedora al Premio a la Investigación 2011 en Ciencias y Artes para el Diseño, instituido por la Rectoría General de la Universidad, con el proyecto que va a presentar ahorita. Entonces, con este proyecto ganó el Premio a la Investigación 2011. Bueno, dejamos a la maestra con su presentación. Muchísimas gracias. Faltó decir que parte del conocimiento que ha adquirido lo ha adquirido los propios maestros que forman el área de arquitectura bioclimática y también a través de la propia institución en Planeación Metropolitana, donde en aquel entonces Sergio estaba coordinando esta maestría y que inicié, pero después por razones de experiencia profesional decidí tomar un cargo público para poder aplicar todos estos conceptos que teóricamente se aprenden a una realidad. Y el proyecto que hoy les presento es el proyecto de escenarios, los escenarios hacia la sustentabilidad en una localidad muy cercana a nuestra gran ciudad de México, a esta megalópolis. Se encuentra a 42 kilómetros del centro de la Ciudad de México, 42.5 hacia la parte norte del Distrito Federal. Que vemos como vampiro corresponde al límite territorial de Tepozotlán y está comunicado al Distrito Federal a través de la autopista México-Querétaro, lo cual da una cercanía muy importante, pero también ha sido un detonante dentro de lo que es la conurbación. A partir de 1990, Tepozotlán es considerado municipio conurbado y la conurbación lleva consigo a veces los mismos problemas de contaminación, los mismos problemas de inseguridad y hay que resolverlos de alguna manera. El primer escenario como planteamiento sería un escenario de la época prehispánica, un escenario en el cual la propia cultura que se tenía en las culturas prehispánicas era vinculada a su entorno natural, era muy simbiótico, en donde cada una de las deidades que nosotros las referimos como tal estaban determinadas por los entornos ambientales, el viento, el agua, la fertilidad, la agricultura, y esta vinculación se reflejaba también en las propias edificaciones que existían en ese momento. Tal y como lo comentaba el arquitecto Legorreta, los lagos
eran parte de esa cultura. Era una transición y una forma de pensar con el recurso agua como conservación, como medio de comunicación, como medio de producción, como una unidad ambiental o un hábitat que le permitía dar a cada uno de los pueblos prehispánicos perimetrales un entorno ambiental. En Tepozotlán existía un centro de recepción cósmica, era un centro funerario, y aunque no hay muchas excavaciones al respecto, sí hay antecedentes históricos y verbales de esta vinculación con su entorno natural y este respeto que hacia el medio daba principios de una sustentabilidad. El siguiente escenario se marca a partir de la llegada de los españoles, que se da una transculturación más que la apropiación de un territorio, porque finalmente se unen criterios y conceptos y utilizan este espacio para ubicar en el centro del terreno, en el centro importante del medio urbano de comunicación, 3 colegios. Llegan primero los franciscanos, se asientan, después llegan los jesuitas y empiezan a construir un conjunto de edificaciones que van vinculando el hacer arquitectónico y el hacer urbano de la época prehispánica con criterios traídos de la España, pero que afortunadamente por una coincidencia climática eran muy favorables para el lugar. Y entonces, bajo este criterio o este principio se desarrolla el primer colegio para indios, así llamado, para poder establecer esta liga de comunicación, considerando una de las prioridades que era la evangelización. Un segundo colegio denominado el Colegio de Lenguas, para poder establecer el vínculo de comunicación y el entendimiento, y un tercero que se funda como seminario para la formación de aquellos que iban a continuar con este proceso de evangelización. En este conjunto, que es el que vemos aquí con una fotografía antigua, se vuelve a dar una vinculación con su entorno natural como un segundo escenario importante de sustentabilidad. Existe un aprovechamiento en los propios edificios de la captación del agua, existe una reutilización de las aguas a través de las huertas para producción de alimentos, existe también un sistema de tratamiento que data de 1500, 1600, finales del siglo XV, y esta planta de tratamiento nos lleva a entender los principios de sustentabilidad del agua, pero también existen otros elementos que se van refiriendo en el desarrollo de este conjunto, como el aprovechamiento de las condiciones de radiación para deshidratar alimentos y poderlos conservar, para climatizar los propios espacios, para generar en el componente lumínico efectos importantes de iluminación que pudiera llevar a escenarios o a escenas simbólicas en los espacios religiosos. De esta manera, Tepozotlán va teniendo transformaciones. El agua fue un parámetro que determinaba un requerimiento muy importante en el crecimiento, y este parámetro se solucionó con la tecnología que había en su momento. Uno, el aprovechamiento de agua pluvial, pero el otro, poder alimentarse y traer nuevamente de otros lugares este recurso agua. Igual que ahora lo tenemos nosotros de otras cuencas, de otras localidades, y lo traemos a la Ciudad de México, en su momento, para que pudieran operar en la colonia estos colegios y el desarrollo de los edificios complementarios, fue necesario construir estos grandes arcos del sitio, así denominados comúnmente, o de jalpa, para poder traer este vital líquido que permitía de alguna manera el desarrollo de la propia localidad. Y nuevamente, con una población que ha sido creciente exponencialmente, con siempre una demanda de espacio, pero también una demanda de recursos y una transformación del entorno natural, fue necesaria la construcción de esta presa, la presa La Concepción, en el punto sur, casi centro del territorio municipal, para poder aprovechar la propia topografía del terreno, generar un depósito natural de almacenamiento de agua y poderla conducir para su aprovechamiento a través de la propia topografía
y por gravedad hacia el centro del conjunto. Sin lugar a duda, un detonante muy importante que tuvo el propio lugar para poder desarrollarse, pues fue la movilidad en su momento, como lo veíamos, como un medio pluvial, posteriormente como un medio terrestre, pero la construcción de la autopista México-Querétaro, que cruza y segmenta en dos fracciones el territorio municipal, esta autopista fue un detonante muy importante. Primero, para dividir todo el territorio en dos unidades ambientales. La primera unidad, la del lado poniente, en donde estaba el máximo desarrollo poblacional, y una pequeña fracción que queda en el extremo oriente, la cual, por la proximidad de la autopista, se empezó a desarrollar como una alternativa industrial. Afortunadamente, parte de la riqueza del territorio que tiene México corresponde a la diversidad en cuanto a sus diferentes alturas, y en este sentido los puntos inalcanzables son los que han quedado como áreas de preservación, como aquellos parques en los cuales se puede dar una mayor biodiversidad, y Tepozotlán cuenta con esta gran sierra, la Sierra de Tepozotlán, ubicada en los puntos altos del centro hacia el norte, y que afortunadamente fue declarada reserva ecológica en 1977. Sin embargo, una declaratoria no siempre da la garantía de que este terreno se puede preservar. En ocasiones estas declaratorias no hicieron los pagos correspondientes, y esto pues finalmente genera un espacio para preservación, pero con dueños que requieren tener algún ingreso para poder subsistir. Y en este sentido, el establecer planes de manejo dentro de las áreas destinadas como reservas en declaratorias permite dar una sustentabilidad económica y una sustentabilidad ambiental a estos espacios. Sin embargo, esto es uno de los puntos a favor del propio territorio, el contar con un área natural, con una reserva natural que le permite tener una gran biodiversidad y conservar sus propios espacios. A pesar de esta división, de esta segmentación dentro de lo que son las dos unidades ambientales, en el extremo oriente parte del territorio fue destinado a un parque ambiental, un parque ecológico, posteriormente denominado Xochitla, y Xochitla está determinado como reserva natural gracias a una donación en donde se establece que a partir de 1984 hasta que nos alcance la memoria, porque a veces estos cambios se dan por memoria, esta reserva no podrá tener edificaciones que no sean las propias edificaciones que soporten al mismo parque. Es un parque que tiene que estructurarse como una reserva natural, como un espacio para la educación ambiental, y que tiene que ser sustentable económicamente para su propia preservación. Esto es muy importante, porque hablar de sustentabilidad implica también la sustentabilidad ecológica que le va a dar continuidad y que le va a permitir preservar los espacios. Entonces, este es un elemento que enriquece al pequeño extremo oriente que quedó segmentado. El propio lugar ha tenido transformaciones poblacionales y físicas en cuanto al crecimiento urbano muy importantes. Así es que yo abriría aquí un escenario, un nuevo escenario, porque a partir del terremoto de 1985, Tepozotlán tuvo un detonante muy importante de incremento de población. Mucha de la gente que vivía en la Ciudad de México a partir de este terremoto, quienes tenían la posibilidad, porque tenían otra propiedad, de irse, de salirse de la ciudad, se fueron. Entonces, Cuernavaca, como uno de los polos de desarrollo, incrementó su población, y la otra posibilidad era para la gente que no tenía recursos económicos, que no tenía otra propiedad, cómo podía encontrar un cobijo en un área mucho más segura. Buscó finalmente estas fronteras o estos límites de crecimiento urbano, y Tepozotlán dentro del mercado ofrecía terrenos muy económicos, tenía en su propia estructura de territorio municipal la presencia del ejido, este ejido que rompe una estructura económica de la hacienda, pero que después
le da el derecho a la gente de tener tierra, pues Tepoztlán, teniendo este ejido y teniendo un terreno barato, lógicamente fue un territorio que abrazó la llegada de la gente que escapaba de la Ciudad de México, y como consecuencia se desarrolló en el extremo norte parte de lo que es una de las colonias más grandes, denominada la colonia Ricardo Flores Magón, en lo que eran terrenos ejidales. Esto lógicamente vino a traer una transformación muy importante en la localidad, porque lo que originalmente eran los 4 barrios prehispánicos y después los 3 barrios de la colonia, pues la población que existía en estos orígenes llegó a ser tan pequeña en comparación con la población que cubría la colonia Ricardo Flores Magón, y por ende la demanda de agua, la demanda de áreas para poder almacenar los desechos, la demanda de edificios que pudieran cubrir todos los requerimientos de equipamiento en el sector salud, en el sector educación, en el sector de actividades administrativas, recreativas y demás. Entonces fue un detonante muy importante en el cual se establece una población nueva que ponía en presión los recursos con los cuales contaba la propia municipalidad. Afortunadamente, parte de su riqueza está en la riqueza turística, en la riqueza histórica, y a partir del 2001 es considerado como el primer municipio del Estado de México que se incorpora en el programa o proyecto de pueblos mágicos. Esto lógicamente trae consigo beneficios económicos para poder de alguna manera potencializar las posibilidades culturales, turísticas del lugar, y esto pues de alguna manera equilibró parte de los cambios, aunque no todas las acciones que se tomaron a través de este programa han podido cubrir todos los requerimientos y con una visión mucho más amplia. Bajo este parámetro, parte de las tendencias regionales incluyen a Tepoztlán como municipio, y estas tendencias implican primero el crecimiento de la ciudad hacia la parte norte y noreste, que ahora es hacia la zona de Zumpango, hacia la zona de Teoloyucan, donde se está construyendo realmente una nueva ciudad, pero sin que tenga un rompimiento, sino como una mancha urbana extendida, como una fusión, una conurbación. Esto es una de las tendencias importantes y que afectan a la propia comunidad. Cuautitlán Izcalli, que creció y que finalmente se fusionó por el lado norte hacia el propio municipio. Villa Nicolás Romero, que está por el extremo sur poniente, y las tendencias de comunicación a través de la autopista, a través de las líneas férreas, y finalmente algunos otros parámetros como los corredores industriales y el propio transporte. Una tendencia a nivel regional es el crecimiento de un corredor industrial que comunique la parte norte hacia Toluca, hacia la parte de Atlacomulco, y finalmente toca toda la parte sur del territorio, transformando notablemente sus usos de suelo y sus tendencias de crecimiento. Y la vialidad para todos aquellos que están empapados en el urbanismo, la vialidad como un detonante de crecimiento de efecto dominó, en donde pongo una vialidad, inmediatamente se empiezan a desarrollar estos edificios que van a ir conformando ahora una traza urbana. Bajo este parámetro, pues también el manejo de agua pluvial y drenaje se va transformando. Originalmente existían sistemas de abastecimiento de agua que era a través de gravedad, a través de apantles prehispánicos, después se refuerzan, se amplían y se conducen a los edificios jesuitas, y posteriormente, pues al incremento de población y no tener en este caso los elementos de servicios, como es una línea, un colector general para el drenaje separado de lo que sería una línea para captación de agua pluvial,
pues se empiezan a ocupar estas zanjas y estos apantles y se va conduciendo todas estas aguas servidas, estas aguas negras, a los cauces naturales, como el río. El arquitecto Legorreta hablaba del río Hondo de Tepotzotlán, hablaba del río de Cuautitlán como dos afluentes naturales muy importantes. Les puedo garantizar que para el día de hoy están contaminados y están contaminados por desechos industriales y por desechos habitacionales. El manejo de estas aguas a nivel regional pues ha sido realmente ocupar los ríos, a veces colocarles bóvedas como los que tenemos aquí colindantes con Azcapotzalco y después conducirlos a través de este gran tajo, el Tajo de Nochistongo, para mandarlos al mar, sin prever ningún sistema de tratamiento. Y aquí la experiencia marca que en 1994 CNA decía que existía un fondo en el cual todos los desarrolladores podían dar la aportación económica para sustentar el tratamiento de sus desechos, porque se iba a construir una gran planta de tratamiento y así se le exigió a cada uno de los desarrolladores. Sin embargo, la planta de tratamiento, después de casi 7 años, nunca se llevó a cabo y el fondo tampoco nunca se supo finalmente en dónde había parado. Entonces, una obligación que tenemos y que la tenemos como individuos y que la tenemos como desarrolladores y que la tenemos como sociedad, implica el conservar nuestros propios espacios y como autoridades pues también, sin lugar a duda, tendrían que ponerla en marcha. Así, el crecimiento poblacional del Valle de México de 1910 a 1995 con las diferentes secciones de color nos puede marcar en 1910 este pequeño puntito hacia la parte norte de la Ciudad de México, en 1930 el segundo radio, en 1950 el tercer radio oscuro, después 1970, wow, verdaderamente se expandió y finalmente, ¿no? En 1990 los manchones que ya no están unidos o fusionados, sino que se van dando como una viruela territorial que se expande sin orden. Tepotzotlán, la parte del Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán, forma parte de los parques naturales protegidos del Valle de México, que son 5 parques importantes y por lo tanto también es parte de un pulmón. Un área verde no implica únicamente el color, implica la producción de oxígeno que todos demandamos y necesitamos, implica también la estabilidad de la condición macroclimática, implica la cantidad de lluvias que podemos tener, además de la propia vida, ¿no? La biodiversidad y el detonante para poder obtener el recurso agua. El crecimiento local creciente empezó a tener transformaciones muy importantes. Aquí está parte de las condiciones, esta imagen es un poquito antigua, debe ser de 1994, pero estas son parte de las condiciones del territorio, la autopista México-Querétaro, que fragmentó al territorio en 2 secciones, una de las secciones, la oriente, se transforma como zona industrial y la otra como zona habitacional, empieza a cubrir y a extenderse en todas y cada una de las áreas de la municipalidad. Esta imagen muestra el desarrollo en 1960, esta aerofoto nos marca únicamente la cabecera municipal, únicamente vamos a ver una fracción. En la época prehispánica, aquí en esta cabecera municipal, se ubican en su primer escenario los primeros pobladores y en el segundo también, pero no crecen más allá de los terrenos que tienen pendientes del 10%, porque entendían que los terrenos más bajos eran los más ricos edáficamente, eran las áreas de captación de agua pluvial, pero además eran las áreas de producción de alimento, entonces nunca los tocaron. Sin embargo, aquí podemos observar que en 1960 se empiezan a extender los terrenos, la ocupación, de los terrenos agrícolas, y esta delimitación es la delimitación del río, de uno de los ríos, y el otro cauce, que es el río Chiquito de Tepotzotlán, hoy denominado canal en todos los mapas geográficos, pues eran los sistemas de abastecimiento hacia una área totalmente sustentable para la producción de alimentos.
La siguiente imagen es de 1970. Nuevamente podemos ver cómo se va extendiendo la población, cómo va cubriendo mayormente las áreas, pero preservando todavía estas áreas naturales. Había un plan de desarrollo municipal que fue creado en 1983, 1986, y este plan de desarrollo fue programado para 20 años, esto quiere decir que tenía que haber operado más allá del año 2000, y contemplaba estas áreas como áreas de preserva ecológica. En 1993, aquí ya vemos manchones que se van dando en forma casi natural, vamos a decir, o que las autoridades a veces se vuelven ciegas para no verlas y después regularizarlas. En 1992 viene la primera modificación parcial del plan de desarrollo, pero una modificación, algo que ya estaba construido, ¿no? Cambian el uso, el área de preservación ecológica se transforma y se vuelve área industrial. Un uso de suelo totalmente opuesto, que no son compatibles y sin embargo que tuvieron la autorización, no únicamente de la municipalidad, sino también estatal en su momento. Y para el 2004, pues bueno, ya con el uso de suelo, la conurbación, la creación de las zonas industriales, pequeñas secciones o fracciones quedan únicamente de las áreas permeables y de los terrenos para producción de alimentos. Lógicamente el agua se empieza a cortar porque los cauces naturales pues ahora con los desarrollos urbanos generaban inundaciones y entonces empiezan a encauzar y a mandar hacia otros lugares. Muy similar a lo que le ocurre a la Ciudad de México, ¿no? La historia se vuelve a repetir en otra escala. Y esta es la imagen de Google que pude bajar, la última que es del año 2009, no hay imágenes actuales, pero aquí bueno ya podemos entender cómo esta mancha urbana se extendió, cómo quedó como límite territorial, parte norte de Ricardo Flores Magón y la propia presión de urbanización del entorno. Bajo este principio, el proyecto denominado Futuros Alternativos se desarrolló inicia en 1994 con la investigación en sitio, con algunos viajes al propio territorio de las autoridades que venían de Harvard, de los alumnos de posgrado de diseño tanto en paisaje como urbano, sociólogos y demás, de un grupo muy completo e interdisciplinar, y también la UAM con un grupo muy interdisciplinar a través de la maestría de planeación, sociología, algunos ingenieros y los propios alumnos del programa de posgrado en la línea de paisaje y de arquitectura bioclimática. Inician este proyecto, y este proyecto de Futuros Alternativos dice, bueno, Tepozotlán tiene una gran riqueza ambiental, una gran riqueza cultural, una gran riqueza finalmente histórica, y es un lugar que está como un detonante que todavía puede establecer un cambio, todavía puede detener este crecimiento que lo está determinando el mercado y los intereses económicos únicamente, y todavía puede recuperar su propia estructura ambiental y ser un ejemplo de cómo deben de ser los desarrollos sustentables en nuestro propio país, en nuestro México. Bajo este parámetro se consideran algunos escenarios. Estos escenarios están determinados por crecimiento de población más que por periodos de tiempo, porque el crecimiento de la población rebasa a veces los periodos de los planes parciales o de los planes regionales, y en este sentido estas son las condiciones existentes cuando en el 2007 eran 62,000 habitantes, y en las cuales se cubren algunos de los puntos importantes como abastecimiento de agua. ¿Qué es lo que se marcó? Bueno, se marcó que la propia topografía del terreno marcaba la parte de la sierra estatal del parque, pero que la topografía era descendente en sus extremos o sus límites territoriales, y que de alguna manera se podían crear por las propias condiciones del terreno, porque el suelo
así lo permitía, no era un suelo permeable el que estaba en la sierra y por lo tanto podían ser elementos de captación pluvial y se podían ubicar en los puntos estratégicos para poder conducir el agua por gravedad a los diferentes lugares del territorio, creando un sistema de captación de agua de lluvia que permitiera crear bordos o limitantes para la conducción como elementos paisajísticos y al mismo tiempo pudiera dar la garantía de abastecimiento de agua. El agua de lluvia captada, en este caso, se podía aprovechar en los periodos de mayor régimen pluvial y la parte del déficit era aquello que en este periodo se tenía como excedente, por lo tanto, de alguna manera creando estos bordos o estos jagüeyes así llamados en la época prehispánica, se podía cubrir la demanda de agua pluvial. El sistema de drenaje, que originalmente estaba separado en el escenario prehispánico, que en la colonia estaba tratado, como lo muestran los edificios existentes en el actual Museo Nacional del Virreinato, pues posteriormente se virtieron hacia los afluentes naturales. Por lo tanto, este sistema de drenaje implicaba dos soluciones: una, crear líneas paralelas a los ríos para poder conducir el agua hacia los terrenos en los cuales se pudiera tener una planta de tratamiento, porque actualmente se manda a través de los ríos hacia la laguna de Zumpango, y la otra posibilidad era la posibilidad de tener una conexión directa al drenaje profundo que pasa por el territorio, pero que en su momento no autorizaron una conexión. En este sentido, se manda a través de las zonas federales colindantes a los arroyos, a los ríos y a las zanjas el sistema de drenaje para conducirlo en el área oriente, hacia las plantas de tratamiento. ¿Por qué en ese punto y no en otro punto? En primera instancia, porque así lo determinaba la propia topografía; en segundo, porque no había que bombear, sino se podía operar a través de la propia gravedad; y como tercera alternativa, porque se volvía un sistema sustentable al tener agua tratada para la zona industrial. Entonces, las corrientes de agua pluvial localizadas en los corredores verdes y conducidas hacia el río Hondo como una alternativa que permitía ir seccionando territorialmente, ir delimitando el crecimiento poblacional para crear esta separación que tanto se ha hablado de las áreas verdes, pero que implica también el poder dar unidad a cada uno de los pueblos altos, a cada una de las comunidades que conforman todo el territorio, y al mismo tiempo darle un cobijo o un descanso al crecimiento urbano con estas pequeñas secciones verdes. Los desechos sólidos, en este caso existió un plan de manejo a lo que eran los tiraderos a cielo abierto. Este plan de manejo implicaba tener un relleno sanitario con todos los cuidados y las prioridades que esto demanda. Sin embargo, posteriormente se saturó y se empezó a dar como un elemento en el cual los desperdicios estaban totalmente a cielo abierto, mal ubicado porque estaba en el punto norte, y aquí hay un efecto de montaña en vientos dominantes, más la exposición del viento dominante proveniente del norte. Entonces un entorno perimetral estaba totalmente contaminado a través del propio efecto del viento que se va llevando los desechos. Estos son los visibles, pero sin lugar a duda estaban todos aquellos que no eran visibles, como contaminación del aire, contaminación del propio terreno y contaminación del agua. La propuesta implica colocar un relleno sanitario cerca de la zona industrial que permita de alguna manera el acopio y la reutilización de los desechos, para que a su vez la propia municipalidad pueda contratar algunos servicios y poder realimentar los procesos industriales con lo que a veces denominamos basura, pero que finalmente son desechos que pueden tener todavía una vida útil. Bajo este parámetro, la reubicación del basurero y de la colocación de un relleno sanitario como un elemento controlado.
El parque de desechos sólidos, aquí es una propuesta, estas propuestas las desarrollaron los alumnos de diseño, y finalmente se llegó a hacer un proyecto ejecutivo para poder entregar a las autoridades municipales los mismos proyectos realizados a través de las instituciones educativas. Una parte muy importante que a veces nos olvidamos dentro de los ejes de la sustentabilidad es el paisaje. A todo el mundo nos gusta vivir en un lugar lindo, a todo el mundo nos gusta tener áreas verdes, a todo el mundo nos encanta tener un aire limpio, y pocas veces pensamos en el paisaje como un elemento integral a la arquitectura y en una mayor escala al desarrollo urbano. En este sentido, el plan de paisaje implicaba un plan de manejo visual, un programa de reforestación, de recreación de la sierra, que finalmente sea un plan de manejo, el borde de la sierra como un proyecto específico para delimitar el crecimiento urbano y que no se extendiera hacia las partes altas, que son muy costosas para poder meter los recursos de equipamiento de infraestructura y las mismas vialidades, y el sistema de corredores verdes. En este sentido, el primer elemento fue el poder determinar las visuales que eran preferentes y aquellas que eran desagradables. Esto se hizo con la gente de la localidad, con los visitantes, a través de trayectos por todo el territorio municipal, y lo que se pudo determinar fue que estos eran parte de los elementos más valorados por las personas, aquellos que les resultaban de mayor preferencia, de los cuales 2 son totalmente naturales, corresponden a dejar los espacios como están para que se puedan desarrollar en forma ambiental. Uno es una simbiosis entre dejar el agua correr por abajo y llevarme parte del agua hacia los centros urbanos. Es una arquitectura transparente, ligera, que también le resultaba muy agradable a las personas, y otro corresponde al entorno urbano con todo lo que implica el color y la diversidad de actividades en México. Los de menor preferencia son los que vemos. Nos vemos aquí, son 4 ejemplos muy claros que sin lugar a duda tienen la intervención humana, y tenemos parte de los desarrollos en zonas urbanas sin ningún orden, parte de lo que es finalmente una contaminación visual, que la contaminación visual no es únicamente la arquitectura mal hecha, sino también la responsabilidad que tienen los diseñadores al impartir estas imágenes o al tener algunos elementos artificiales que a veces se combinan muy bien con el entorno y que son necesarios para tener información, pero en otros no responden correctamente. Los desechos, ¿no?, que todo el mundo los tenemos, los generamos, pero nadie los quiere resolver, sino los mandamos lo más distantes posibles, ¿no? Pocos somos participativos en la separación y en la participación, en este caso en generación de materia orgánica dentro de nuestros propios predios, y finalmente algunos elementos en donde la arquitectura no ha participado con la comunidad para que los puedan desarrollar, ¿no? Aquí sí hablamos en la gran mayoría que aquellos que eran de menor preferencia eran los que cubren el medio construido y los que finalmente transforman o contaminan un espacio natural. A partir de ello se generó los mapas de preferencias visuales, la parte de la sierra como punto 3 porque es inalcanzable, es parte de las visuales altas. Las de mayor preferencia son estos puntos de recorrido, los de menor preferencia los que están en tonos oscuros y que tenían que ver con los desarrollos urbanos, siempre presentes en donde están las manchas urbanas. Bajo este principio, el mapa de accesibilidad visual para las visuales altas, las visuales medianas, que son estos pequeños puntos claros, y las de la accesibilidad visual baja. El plan de manejo visual para poder crear las áreas de preservación, de retención, de una parcial retención, modificación y finalmente de aquellas propuestas o modificaciones para sus mejoras. Esto recuerda de alguna manera los planes
ecológicos que deberían de ser el antecedente o el soporte de los planes de desarrollo urbano y que antes era un requisito, pero que en la actualidad se pueden generar cualquier modificación parcial a un plan de desarrollo sin tener como antecedente un estudio ecológico. A partir de este parámetro, bueno, pues se puede ver de la clase 1 como conservación, lo que hay que conservar, lo que hay que revalorar y las partes de preservación que no hay que tocar, ni siquiera hay que acceder a ellas, y las partes que pueden ser muy agradables pero que implican algunas mejoras para su conservación. La reforestación como un parámetro muy importante. Un fresno que tiene más de 10 metros puede dar oxígeno a de 5 a 7 familias dependiendo de la fronda. Pocas veces pensamos como parámetro de diseño en estos criterios o en estos conceptos. En este caso, la reforestación se programó dentro de las áreas que tenían una degradación, puede ser natural, no es que el hombre tenga toda la intervención, aquí es una degradación eólica por efecto del viento y también hídrica por efecto de los escurrimientos, porque cuando llueve, llueve torrencialmente. Entonces, las áreas que tenían degradación, poder tener en este caso nuevas especies colocadas en sitio para regenerar cada uno de los ambientes y poder ver la alternativa de apropiarse de estos terrenos, ¿no? Y estos programas que se han generado de planta un árbol o de que le regalan un árbol a los niños, realmente podrían tener un antecedente para las áreas sociales, las áreas abiertas, las áreas comunes, la parte de parques, en donde todo el mundo tenga una apropiación de las especies vegetales para también su conservación y su mantenimiento. La parte de la sierra, donde se cita que hay propiedad ejidal y donde hay propiedad comunal, lógicamente implicaba darles sustentabilidad económica para que la gente no venda sus propiedades, sus terrenos y después se queden más pobres de lo que eran porque no saben hacer otra cosa que cultivar la tierra, pues darles las posibilidades de tener algunas alternativas de solución económica que les pudiera permitir conservar el territorio, pero al mismo tiempo tener un acceso a algunos bienes que son necesarios, dentro de otros la alimentación, y se generó un plan de manejo, una propuesta de plan de manejo, en donde se tenía senderismo, donde se tenía pesca deportiva. Yo no estoy muy de acuerdo que sea deporte, más bien que sea para alimentación, pero es una de las opciones, donde se tenían senderos de cabalgata, camping o campismo, ¿no? La parte de elementos visuales importantes determinados por el mismo programa de paisaje para obtención de fotografías, para observación, áreas para ciclopistas y los bordes como límites para evitar que este crecimiento territorial de la mancha urbana pudiera continuar hacia la parte alta de la sierra. Una parte importante dentro de las modificaciones fue la adquisición también de parte de esta sierra a través de los militares. Los militares adquirieron una parte de la sierra y creo que es la que se va a preservar. Y bueno, estas actividades, sin lugar a duda, en muchos lugares, ahora que está de moda el poder hacer campismo y el poder llevar a cabo algunas actividades extremas, pues son un detonante muy importante, un detonante turístico y un detonante económico para la propia comunidad. Finalmente, el proyecto veía cuáles eran las necesidades prioritarias y a partir de ello se desarrollaron 4 casos de estudio, 4 proyectos importantes, uno ubicado en la parte del Río Hondo como una unidad ambiental de gran valoración que tenía que ser recuperada, porque implicaba no solo el contacto con el entorno natural, sino parte de la preservación de los elementos que le dan esta riqueza ambiental, desde la infiltración de agua para que a través de todos los pozos artesianos que abastecen actualmente la municipalidad pudiera conservarse el recurso agua para la propia población, la preservación de las secciones arboladas perimetrales a los ríos, de los bordos,
el segundo proyecto en San Mateo Xoloc, en donde se propuso la edificación de una escuela. El tercer proyecto en la zona norte con vivienda, no, perdón, aquí era un hospital, aquí en la tercera zona era una escuela con funciones múltiples para poder cubrir demanda de primaria, secundaria y preparatoria, y el centro histórico como una recuperación. El río Hondo, este es el río Hondo que se ha tornado un río de colores. Es mágico sacar fotos aquí porque a veces es azul, a veces es verde, a veces es amarillo, y son unas imágenes maravillosas porque hay una fábrica, la fábrica Enda, que fabrica textiles, y entonces pues lógicamente depende de la producción del textil la coloración del río. Y el proyecto implicaba poder recuperar todo el río, generando estos corredores que van en la parte baja de la vialidad. Aquí podemos ver la vialidad, pero que por gravedad estos terrenos que no tienen uso de suelo urbano pues pudieran formar estos segmentos verdes que se prolongan hacia las partes altas, creando pequeños corredores verdes y fortaleciendo el recorrido del río. Y algunas propuestas, como el río antes, el río con senderos para poder transitar. La población de Tepoztlán es de bajos recursos económicos, y en este caso muchos de ellos tienen movilidad a través de bicicleta y otros a través de caballos o a través de burritos. Entonces poder dar un acceso seguro para que la gente pueda transitar, porque actualmente transitan hacia las instituciones educativas en lo que queda de la carretera, y esto es un riesgo y un peligro. Y después crear aquellos puntos de observación que la misma gente había determinado que eran muy interesantes y que eran preferentes para la propia comunidad. En San Mateo Xoloc, que cuenta también con un edificio histórico muy importante, esta iglesia que es tan antigua como el propio templo de San Francisco Javier en la cabecera municipal, y muy hermoso, tiene algunas figuras, algunas esculturas que parecen románicas, muy interesantes, y bueno, en él poder crear un punto intermedio que ofertara los servicios médicos, dado que la extensión de la población se cubría de oriente a poniente, y que si alguien enfermaba tenía que recorrer todo el municipio y salir a la autopista para poder acceder a los servicios. La propuesta es que hubiera en un punto central un hospital. Y bueno, aquí están parte de los diagramas de escurrimiento que quedan en San Mateo Xoloc, donde se construye el hospital, donde quedan las áreas verdes, donde quedan los escurrimientos naturales y el río, y las áreas aledañas. Aquí lo que se dio como propuesta fue platicar un poco con los ejidatarios y darles la mayor facilidad para crear un plan parcial de desarrollo en donde ellos pudieran vender, pero que vendieran su territorio a lo justo, bajo el cumplimiento de la ley, porque lo que ocurre es que cuando es ejido, pues saben que están vendiendo parcialmente, que están fuera de ley, y entonces lo dan muy barato. El objetivo aquí es que tuvieran un plan parcial que les pudiera dar una mayor riqueza económica. Parte de las propuestas que los mismos chicos, tanto de la Universidad de Harvard como de México, fueron creando, y aquí tenemos un participante que es Daniel, que estuvo en el proyecto y después trabajando en el ayuntamiento. El proyecto del hospital también entregado como proyecto ejecutivo, pero que además tenía todos los antecedentes de la arquitectura bioclimática para entregar edificios que pudieran tener captación de agua de lluvia, que pudieran climatizarse pasivamente, que fueran eficientes energéticamente para que su operación fueran sustentables. La zona norte, que es esta parte en la cual se desarrollaron los planes parciales para poder fortalecer lo que ya estaba como zona industrial colindante a la autopista México-Querétaro y colindante con las áreas tanto de tratamiento de agua como de desechos, el área de acopio, y la parte de barrera que divide la zona industrial de la habitacional y la densificación finalmente de los espacios habitacionales y la preservación de las áreas verdes, creando nuevamente corredores de comunicación hacia los afluentes naturales y que permitan ser el acceso peatonal o vehicular hacia los centros de educación.
Esto es parte de las condiciones existentes del territorio, donde no tiene una gran capa edáfica de producción de alimentos, sino que es un terreno que se puede ocupar para la urbanización. Y finalmente el centro de Tepotzotlán como centro urbano, con algunos programas importantes como la creación de líneas de conducción, vialidades que pudieran separar el tráfico pesado del vehicular, que pudieran dar garantía al peatón en su circulación y por otro lado que pudieran preservar las propias edificaciones, porque tráfico pesado en México no está normado. Normalmente se hacen las vialidades, se generan los medios de controlada, se coloca el pavimento, pero nadie está monitoreando el peso que pasa sobre ellos, así es que no hay terreno que resista y mucho menos edificio que pueda resistir estas vibraciones. Las propuestas de sección de carretera norte con camellones, áreas verdes, áreas peatonales, la sección de carretera escénica del sur para el poder transitar el tráfico pesado y respondiendo a los requerimientos regionales de la creación del corredor industrial, y finalmente el plan de usos de suelo con las propuestas de preservación de áreas naturales. Acabo de escuchar hace algunos días que hay un programa federal para el apoyo de áreas naturales, áreas productivas, en donde se les oferta recursos económicos para que puedan preservar estas áreas. Esto sin lugar a duda es un incentivo para los corredores verdes, para las áreas productivas y para poder detener parcialmente este crecimiento urbano exponencial, igual que la población. El plan de centro urbano de Tepotzotlán como propuesta para el 2020, buscando cubrir los ejes de sustentabilidad en movilidad, en recurso agua, en desechos, en equilibrio entre áreas libres, áreas permeables y áreas urbanas, y lógicamente conservando las características turísticas del propio lugar. Este es el Centro de Educación Flores Magón. Creo que uno de los parámetros más importantes como participación en las acciones de la sustentabilidad pues corresponden a la educación, ¿no? Nosotros como profesores, como investigadores, tenemos la obligación de dar estos canales de conocimiento a los alumnos para que sean ellos mismos, ustedes y cada uno de ustedes, los que los apliquen en sus proyectos. Y entonces no nos quejemos de cómo es que no se da la sustentabilidad, porque la autoridad no participa, cuando nosotros somos parte de las decisiones y somos parte de las acciones como transformadores del medio natural. El plan de desarrollo turístico, en este caso considerando en todo el territorio las opciones de potencialidad y los proyectos dentro del propio conjunto, un proyecto de una propuesta hotelera para poder cubrir las demandas locales. También hubo hace años un programa donde se buscaba fortalecer las actividades familiares, colocando pequeñas posadas. Esto, como no ha tenido un programa subsecuente para el mantenimiento, no ha permitido que estos continúen en óptimas condiciones. Entonces no había un hotel de 5 estrellas que pudiera cubrir estos requerimientos. Hoy están surgiendo los hoteles boutique, igual que el turismo ambiental o ecológico, y esto da la posibilidad nuevamente de recuperar pequeñas secciones, pero había una necesidad de albergue muy importante. Entonces la construcción, la propuesta de construir un hotel de gran escala y de recuperar dentro de las propias viviendas del conjunto espacios que pudieran cubrir hoteles de pequeña escala, hoteles familiares para esta demanda turística fortalecida. Este proyecto también lo hizo un chico, todos estos proyectos lo hicieron los chicos del posgrado en arquitectura bioclimática. En este caso era la ampliación del Palacio Municipal. Las autoridades decían es que ya no cabemos, y se observaba que tenían tapancos y que demandaban de mayor área de espacio para poder hacer correctamente sus funciones de gobierno. Entonces se entregó la propuesta de la construcción de una ampliación al Palacio Municipal existente, pero agregando los sistemas de climatización pasiva, los sistemas de iluminación natural,
los sistemas de captación de agua de lluvia para que estos espacios pudieran cubrir también la parte de la arquitectura sustentable o la arquitectura bioclimática. Y de la misma manera la reestructuración de lo que corresponde la plaza principal, marco o entorno semipaisajístico, natural y artificial de lo que es la fachada del conjunto, y hubo algunas propuestas de construcción de fuentes, de construcción de andadores peatonales y finalmente las tendencias del mercado. Las tendencias del mercado marcaban que la zona siguiera creciendo, que se siguieran conurbando cada uno de los pueblos, que la industria fuera ocupando aquellos terrenos económicos y se extendiera a lo largo de las vialidades sin ningún control. Y para el plan alternativo lo que se proponía con 100,000 habitantes era poder tener un crecimiento segmentado poblacional que diera el respiro y las áreas verdes necesarias para las diferentes funciones humanas, para el equipamiento, para los servicios y para la simbiosis ambiental. La recuperación de los cuerpos de agua, la captación de agua de lluvia, la organización ordenada y controlada de la zona industrial con los dispositivos de control para la población con 200,000 habitantes, para la comunidad, en este caso la municipalidad con 200,000 habitantes y para la municipalidad con 300,000 habitantes. Cierro estos marcos o estos escenarios que estaban determinados por población a partir de los 67,000, luego los 100,000, los 200,000 y los 300,000 habitantes a lo que actualmente existe, ¿no? Parte del proyecto se llevó a cabo la construcción de estas gasas laterales para poder dar acceso a la comunidad, aunque tienen una doble función, que es poder dar acceso a los próximos desarrollos de la zona nororiente, porque ya han adquirido todos los terrenos que correspondían a las zonas de las haciendas lecheras, y va a ser el siguiente detonante, parte del tren ligero, de este tren que comunica la Ciudad de México, pues también es para poder dar salida a estos próximos desarrollos. Sin embargo, esto se hizo tripartitamente con recursos municipales, con recursos estatales y con recursos federales, y benefició el acceso de Tepoztlán. Pero también se construyeron, como lo decía las propuestas, dos alternativas viales importantes: un libramiento norte para poder comunicar hacia lo que se proponía como zona habitacional, y un libramiento sur para fortalecer el área industrial y separar el tránsito pesado. Asimismo se construyó un hotel que actualmente apoya al turismo dentro del propio municipio, y se construyó también una central camionera que era muy necesaria en la zona norte. Aquí vemos la central camionera y en este otro extremo está la parte del hotel. Estas son las vialidades. Este es el libramiento sur que da movilidad y acceso a la zona industrial, y además un segundo acceso por seguridad, y posteriormente se reforzó la parte del centro histórico, era vehicular y lo volvieron peatonal. No totalmente de acuerdo por el tipo de pavimento que colocaron, cambiaron el empedrado por unas lajas de piedra, pero cambió su carácter de colonia, y además en secciones donde cambiaron los empedrados, pues ahora han puesto topes, ¿no? Porque el empedrado mantiene una velocidad de 10 kilómetros por hora al vehículo, y cuando la gente no tiene este límite, pues a veces no respeta al peatón, pero han cubierto parte de estas demandas y de estas necesidades. Nuevamente las casas de movilidad que podemos observar, y la parte del hotel con otra vista, el reforzamiento de la zona industrial, que por cierto aquí hay un terreno que en su momento hicieron una donación a la universidad, pero que desafortunadamente por trámites administrativos no se ha podido recuperar, y estos son parte de las vialidades perimetrales con el río, y la construcción
en este caso, de las líneas de conducción o de drenaje paralelas al río, que esto fue una medida de poder captar las aguas negras para conducirlas a la parte poniente para su futuro tratamiento. El único problema es que al ocupar los bordos, pues también quitaron la parte de los árboles, cosa que no era necesaria porque hay una restricción del río de 10 metros en cada lateral. Entonces, teniendo el conocimiento, hubieran podido ocupar la restricción federal sin necesidad de quitar el arbolado natural. Y finalmente, bueno, este proyecto tenía como objetivo y finalidad ser entregado a la comunidad para que sean ellos quienes lo retomen, quienes lo enriquezcan, quienes lo hagan crecer y lo lleven a cabo como un potencial para poder acercarse a una sustentabilidad integral, buscando este hábitat sustentable y la preservación también de la calidad de vida de sus pobladores. Muchísimas gracias. Bueno, pues como vemos en esta presentación, es muy importante, esto es respuesta de un trabajo de investigación realizado aquí en la universidad y también de un trabajo de los alumnos, de participación de los alumnos, ¿no? Entonces vemos precisamente cómo el trabajo académico pues tiene una vinculación totalmente real, ¿no? En este caso con el municipio de Pozotlán, y como podemos ver, aunque fue un trabajo académico, pues finalmente se están retomando algunas acciones. Ojalá se hubiera aceptado todo el plan de desarrollo tal como se presentó aquí, pero de manera incipiente, pues algunas acciones se han ido tomando poco a poco y se han ido implementando, ¿no? Hay algunos tipos de problemas políticos, porque el plan se entregó a un presidente municipal que era de un partido y después entró otro presidente que era de otro partido y ya saben que eso a veces detiene las cosas, ¿no? Pero bueno, se me hace un proyecto muy muy interesante y muy importante que desarrollaron la maestra Gloria Castorena y Aníbal Figueroa en este sentido de vinculación de la academia con la realidad. Y tenemos aquí algunas preguntas que hacen de internet. Otra vez Dante, ¿no? Que le vamos a mandar su diploma por estar de manera constante. Y dice, ¿qué tan importante es el sentido de apropiación del espacio urbano y natural para fomentar la participación, la defensa y en su caso la exigencia de planes de desarrollo en las comunidades, y cómo generar este sentido de pertenencia en las grandes ciudades? Bueno, yo creo que es muy importante el sentido de apropiación, porque cuando uno siente suyo el espacio natural y el espacio construido, lo preserva. Y además es muy importante conocer cuáles son las virtudes, porque no es únicamente decir vamos a conservar la sierra, sino la sierra que oferta, que ofrece para poder tener calidad de vida. Cuando la gente tiene el conocimiento, cuando entiende el espacio, entonces se apropia de él, porque no se puede escapar, entender que finalmente es un espacio simbiótico, que el agua la necesito, que el aire es de todos, ¿no? Y que si yo contamino, pues finalmente me estoy contaminando a mí mismo. Si yo destruyo mi propio espacio construido, estoy destruyendo mi cultura, mis antecedentes. Entonces la apropiación es esencial. Ahora, ¿cómo se da en la gente la apropiación? Primero, por educación y conocimiento, y segundo, invitándoles. O sea, un plan de desarrollo no puede ser un plan del presidente municipal. Y aunque la ley incluye a la sociedad para participar y poder llevar a cabo este plan y después volverlo normativo,
a veces la gente no participa, o la gente que participa son los propios funcionarios de los gobiernos. Entonces la gente tenemos que participar, tenemos que estar activos en nuestros propios espacios, porque es lo que nosotros vivimos y es lo que nosotros legamos a otras generaciones. Entonces, en este sentido, el proyecto Futuros Alternativos se ha estado entregando a través de una publicación a cada una de las personas que son representativas en la comunidad. Esto es, desde el que barre la calle y que entiende la importancia de los empedrados como área permeable, como área de control a la velocidad de los vehículos, hasta el que está gobernando y que de alguna manera tiene la obligación de entregar un espacio saludable, un espacio funcional a los usuarios. Entonces, recuerdo mucho lo que decía el arquitecto Legorreta, que decía que bueno, pues hoy los que proyectan y los que diseñan son los que están en el poder, ¿no? Pero hasta dónde nosotros los estamos dejando ser, ¿no? Y no estamos tomando este espacio que es también de nosotros. Bueno, también quisiera comentar que este estudio tuvo una alta participación ciudadana. O sea, recuerdo que los alumnos, tanto de Harvard como los de aquí, visitaron todas las comunidades del municipio y estuvieron en juntas y platicaron con los líderes de la comunidad y con la comunidad misma, y las propuestas que se virtieron en los proyectos están basados precisamente en la participación ciudadana. Y en ese sentido yo pienso que también la gente se va apropiando de las distintas propuestas en cuanto que se le toman en cuenta sus opiniones, ¿no? Entonces yo creo que eso fue también un acierto muy muy importante en este proyecto, ¿no? Tenemos otra pregunta de una persona que está en internet que se llama Aníbal Figueroa, que dice que es un espontáneo, no estaba preparada, pero dice: ¿cuáles han sido los principales obstáculos para implementar este proyecto en la realidad? Bueno, un saludo a Aníbal, aprovechando los medios de comunicación y a todo el CIE, porque había… sí, se tiene que reportar hoy antes de las 9 de la noche. No, un saludo a todos los del CIE, están en un evento también muy importante, tuvimos que dividirnos y nos hemos quedado algunos aquí para cubrir Hábitat Sustentable y otros están en el laboratorio de Temisco, así es que les mando un saludo a todos ellos y espero que hayan trabajado muy bien. Y bueno, la pregunta ¿cuál era? Ya di el mensaje. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para implementar este proyecto en la realidad? Bueno, el principal obstáculo ha sido la autoridad, porque la autoridad tiene la posibilidad de decidir si se hacen las cosas o no se hacen cuando están en gobierno. La autoridad no ha querido aceptar el proyecto y no ha querido aceptarlo porque, como se decía en otras pláticas, se cree que estando en el gobierno las ideas tienen que ser propias y las participaciones ajenas tienen que estar comprometidas con el gobierno de ese momento. No se ha entendido que gobernar implica abrirse, entender a todos y cada uno de los participantes de las comunidades y además involucrarlos. Entonces, en este sentido, hemos entregado el proyecto a 2 periodos de gobierno, a 2 autoridades, y créanme que ha sido tan difícil como ir en contra de la corriente del río, cuando únicamente se les está entregando el documento para que retomen lo que consideren que es importante. Sin embargo, han preferido arrancar de cero, pero la gente que ha tenido una visión, los inversionistas, construyeron la central camionera y les está yendo muy bien. Los del hotel construyeron, que no es una empresa nacional, es extranjera, construyó su hotel y les está yendo muy bien, ¿no? La gente que ponga una planta de tratamiento y vende el agua tratada le va a ir muy bien también, ¿no? Entonces, creo que no hay una visión amplia para trabajar paralelamente gobierno, universidades y sociedad. Tenemos otra pregunta muy, muy interesante
de Jorge Alberto Pacheco, que dice: las problemáticas ambientales no respetan límites políticos. ¿Por qué se realizó este estudio dentro de los límites políticos municipales y no con una lógica ecológica? Sí, el estudio se realizó en un límite territorial, no un límite político, en un límite territorial, porque los planes de desarrollo son territoriales, tanto los generales como los parciales. Creo que aquí había la disponibilidad, porque las autoridades en su momento nos dieron toda la información, desde los planes anteriores hasta los estudios que CNA había hecho sobre el recurso agua de la localidad. Entonces, en su momento entendemos que el agua no es de Tepozotlán, que es una cuenca, y esto lo sabemos todos, pero teníamos que tener un límite o una frontera de estudio, y la frontera de estudio fue una frontera de límite territorial. Sin embargo, el estudio ambiental podría cubrir toda la cuenca y sería maravilloso, ¿no? Implicaría más tiempo, implicaría la participación de más investigadores, pero si realmente lo aplicaran y lo hicieran realidad, pues podría cubrir el objetivo ambiental. Gloria, bueno, primero que nada una felicitación por el trabajo. Bueno, yo ya lo había visto alguna vez en exposiciones aquí en la universidad y fuera de ella, y me parece que es un esfuerzo muy interesante que articula diferentes niveles territoriales, de análisis y de propuesta de planificación, desde la ordenación del territorio, planeación del paisaje, ¿no? Planeación urbana, diseño urbano, proyectos urbanos o arquitectónicos específicos, o sea, cubre toda el rango de planeación y de proyectos que normalmente se establecen. Entonces me parece un esfuerzo muy interesante, la calidad de la expresión gráfica, las propuestas, pues vistas así me parecen acertadas y adecuadas e interesantes. Pero mi pregunta va en el sentido de que tú nos decías hace un momento que no ha habido una aceptación o el retomar el proyecto por parte de la autoridad para que se tenga se apruebe y se tenga el formalismo de convertirse en un documento normativo. Bueno, pero vamos a plantear un escenario alternativo también, de que se hubiera logrado esto, que una gestión municipal lo tomara, lo lleva al cabildo, se aprueba y se convierte en el plan municipal y los diferentes planes del sistema de planes del municipio, de los que la ley los faculta, fueran aprobados, tuvieran esta vigencia normativa y legal. Pero tú tuviste la experiencia también de estar ahí como funcionaria pública. Todas estas propuestas implican, para que se puedan llevar a cabo, pues muchos recursos y el esfuerzo y la participación de muchos actores. Y me parece que a veces en lo que estamos fallos es en la capacidad de gestión ante los diferentes actores que podrían intervenir ahí, tanto en el ámbito público, de las diferentes instituciones, niveles de gobierno, etcétera, incluso el mismo municipio, en el ámbito social, con las comunidades, las organizaciones ejidales, etcétera, y también en la parte privada o empresarial. Y mi pregunta sería, que lleva implícita una cierta duda, ¿habría la capacidad, aunque se hubiera cubierto todo este escenario, habría la capacidad en el municipio, la capacidad de gestión del municipio para poder atender todos estos frentes e interactuar con los actores y hacer posible que se lograran algunas de estas propuestas o buena parte de las propuestas? Bueno, la primera pregunta es que tiene un costo adicional. Yo respondería que cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, ¿no? Finalmente creo que se podrían hacer de una manera mejor. Ahora, la capacidad en este caso que tienen las autoridades, la normatividad, ¿no? La NOM 020 se podría aplicar, es una norma que existe, que cubre en este caso el comportamiento térmico de las edificaciones. ¿Se puede aplicar? Pues sí, sí la podemos aplicar el que la quiera aplicar, y se puede en este caso certificar el que se quiera certificar, pero no hay en su totalidad quien lo pueda controlar, ¿no? En este sentido, con el gobierno ocurre una
situación muy similar. Sin embargo, ahorita está la Oficina de Desarrollo Urbano como parte municipal y entonces, sin tener la capacidad, están otorgando las licencias y los permisos. En su momento, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno y que fue una experiencia que yo busqué para fortalecer, en este caso, la docencia con la realidad, te puedo dar la garantía que las cosas se pueden hacer bien, que a pesar de presiones económicas, porque aquí, como ven, las presiones del desarrollo urbano son presiones de mercado, ¿no? Y yo manejo el cambio de uso de suelo, le compro a los ejidatarios el terreno a precio regalado, después le cambio el uso de suelo, lo vuelvo industrial y me volví rico, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas estas presiones de mercado son las que están estableciendo el desarrollo urbano en México. Y no digo Tepozotlán, o sea, esto es un ejemplo que lo vemos referido a la Ciudad de México, en la zona de los tiraderos, o lo vemos en San Luis Potosí, y ahorita con los crecimientos habitacionales, o lo transportamos a cualquier otro lugar. Creo que hay una parte muy importante en donde la universidad no está permeando. Si hay conocimiento y se desarrolla el conocimiento en la universidad, también debe la universidad, en este caso, de aportar este conocimiento en decisiones gubernamentales. Entonces, si no hay la capacidad, bueno, hagamos cursos para preparar a nuestros gobernantes, aquellos que no tengan la capacidad y los que la tengan, para fortalecerla, en donde tengan una visión económica, una visión normativa, una visión ambiental, una visión sustentable, en donde sus decisiones puedan ser un poquito más acordes, ¿no? Porque no es un ente ajeno, finalmente nosotros decidimos quiénes gobiernan, pero la universidad tendría que participar para que ellos tomen las mejores decisiones. Muy bien. Yo creo que esto es muy importante, la vinculación que acaba de hacer Gloria, de decir, bueno, las universidades tenemos pues una responsabilidad de hacer los estudios y entregarlos a los gobiernos. Por ejemplo, ahorita el rector de la UNAM pues acaba de entregar un documento muy importante al gobierno de la Ciudad de México, en donde está planteando pues los estudios, investigaciones que han hecho los académicos con respecto a la ciudad. Ya corresponderá al gobierno pues hacer caso de esos estudios o no. Y en este caso pues el estudio que desarrolló Gloria con Aníbal, pues también es de manera muy importante que se está entregando este estudio a un gobierno, y pues el gobierno pues tendrá que tomar sus decisiones si lo toma o no lo toma, ¿no? Una última pregunta, porque ya andamos muy pasados de tiempo. Entonces, una última pregunta, por favor, y te agradecería que fuera breve. Te felicito, realmente muy interesante, y la experiencia que tuviste yo creo que va a retroalimentar la actitud como docente, ¿no?, frente a tus alumnos, ¿no? Una cosa que yo quisiera que los alumnos entendieran también es de que hay distintas cosas. Una cosa es la arquitectura, otra cosa es el diseño y otra cosa es la planificación. Son distintos niveles. La planeación, la planificación es un acto de gobierno. Entonces, solamente se puede dar en ese nivel y solamente se puede planificar sobre aquello que tiene uno control de los recursos. Entonces, la actitud de diseño de los arquitectos a veces nos embarga el espíritu, pero se nos olvida que es un acto de gobierno, que solamente los que tienen la autoridad son los que toman las decisiones y que pueden hacer que las cosas que pasen del librito y del plano a convertirse en realidad, y que además son de un horizonte de tiempo muchísimo mayor, no son un año, 12 meses o 18 que toma una obra, sino son años, décadas, ¿no? Entonces, es muy importante que entiendan, o sea, las cosas no pasan porque uno las diseña, sino las cosas van a suceder a ese nivel cuando la autoridad quiere, porque es un acto de gobierno, no un acto de diseño.
A mí sí me gustaría hacer un último comentario, ¿no? Como investigador hago la investigación, saco una publicación. Como ONG, desde abajo levanto la mano y digo, eso no está bien, aunque la autoridad me permite exigir mi participación y que se me considere. Y como autoridad normalmente toman la decisión. En el momento en que se entienda que la sustentabilidad es equidad, es participación, es justicia, es ver el beneficio de todos, en ese momento la forma de gobernar va a cambiar. De la misma manera en que se hizo este proyecto, que este proyecto no es de Gloria Castorena, este proyecto no es de Aníbal Figueroa, este proyecto no es de Carl Steinitz, este proyecto es de todos y cada uno de los participantes de la sociedad, de los profesores que estuvieron con nosotros. Víctor también estuvo en este proyecto, por eso conoce de él. Cuando se entienda que es bajo decisiones colectivas y en beneficio colectivo, nuestra sociedad va a cambiar. Muchas gracias. Muy bien, les recuerdo, por favor, que el día de hoy iniciamos la sesión de la tarde a las 3. O sea que tenemos un poquito tiempo para ir, comer algo rápido y regresar. Los esperamos a las 3, por favor.